La aldea maldita es la película más admirada de nuestro cine mudo y frecuentemente también la única recordada de aquel largo periodo. Pero La aldea maldita no fue la única obra de interés entre los 170 largometrajes que se rodaron durante los años 20, películas que en su mayor parte han desaparecido. La falta de profesionalidad que sufría nuestro cine mudo convirtió en directores a escritores, periodistas y profesionales con dinero suficiente para pagarse el capricho. Directores no hicieron más que una película, lo que da idea de lo difícil que resultaba hacer carrera en la pantalla. Sin embargo, hubo un grupo de creadores de cine que rodaron obras apreciables con una calidad muy superior a lo que permitían las dificultades en que se desenvolvía nuestra industria de la pantalla. Aquella gente, Florian Rey, Ardavín, Fernando Delgado, Butch, toda esta gente eran verdaderos pioneros porque todo lo hacíamos con improvisación y de una manera un poco deshilachada, porque había que improvisar los traveling, había que improvisar las medidas de cámara. El español no tuvo un Griffith que le marcase su impronta creativa, ni tampoco genios de la dirección que le dotasen de un lenguaje propio. Pero seguramente no fue por un problema artístico de falta de creatividad, sino a causa de sus carencias industriales. Nuestro cine sería mucho más de andar por casa, obligado a la modestia y el localismo por su propia escasez de recursos. El cine mudo español no encontró las condiciones sociales y económicas precisas para el desarrollo de una industria en cuyo seno se creara una escuela de técnicos y pudiera florecer el talento. Las limitaciones económicas que siempre lastraron al cine español desde sus comienzos impidieron que surgieran grandes creadores en nuestro cine. José Bux fue el director más activo en la década de los 20, en la que el cine alcanzó su madurez, realizando una treintena de películas. Tras el agotamiento de los estudios catalanes, las producciones de Bux mantuvieron viva la industria del cine que trataba de asentarse en Madrid. Sin embargo, la obra de Bux ha sido frecuentemente menospreciada. Esto no era ni cine, aquí no había cine, se hacían películas,
aquel hombre tan malo que se llamaba José Bux, hacía muchas películas todas malas. No se salva nada. Apostó por lo popular, por los recursos dramáticos y sentimentales. Y aunque fue depurando su oficio, no se distinguió por el esmero técnico o la brillantez en el montaje. Pero supo batallar por mantener en pie una producción balbuciente, ofreciendo a los espectadores tipos, paisajes y situaciones con que identificarse. A Buch se le debe, sobre todo, el haber trabajado y el haber creado, con su constancia, una mínima infraestructura en los años 20 en Madrid, a partir de la cual se generaría la gran eclosión del cine madrileño de los años 26, 27 y 28. Sin el trabajo constante de Buch, que llegó a rodar 30 películas durante estos 10 años, sería un poco inexplicable la historia real del cine español de estos años. Buch mostró una cierta preferencia por el cine histórico, consciente de la espectacularidad que aseguraban los ambientes de época. Ambientes que en nuestro país podían reconstruirse en escenarios naturales, como salones de palacios o jardines de gran belleza. Los trabajos más interesantes de este director fue El 2 de mayo, película épica narrada con vigor, en la que contó con numerosos extras y logró un éxito de público. El director Buch era de lo mejor que había aquí en el cine. Al actor lo dejaba actuar. Y si no le gustaba eso, pues decía, no, un poquito esto. Pero él no sabía tanto de teatro y de actuación como luego fue aprendiendo con el tiempo. Galdós fue uno de los autores que Buch llevó a la pantalla. Rodó 13 adaptaciones literarias y 8 zarzuelas. Tras José Buch llegarían otros directores más preparados, algunos de los cuales debutaron en el cine gracias a él. Se me presentó un chico joven con una tarjeta de don Jacinto de Benavente recomendándomele como actor. Este actor es el que luego fue famoso director, Florian Rey. Yo le di inmediatamente un papel en una película que iba a empezar, que se llamaba La Inaccesible. Antonio Martínez del Castillo, conocido por su seudónimo periodístico de Florian Rey, empezó su carrera como actor. Pero su destino era otro. De sus actuaciones en películas solo se conserva La Casa de la Troya. Tal vez por haber sido actor, Florian Rey resultaría un director muy exigente con los intérpretes. Había cosas que él no permitía. Por ejemplo, la decoración, que se viera una mancha de humedad, que se viera que es un decorado, todas esas cosas le molestaban mucho y sobre todo también con los actores era bastante cruel, muy cruel, conmigo y con todo el mundo. Había que hacer lo que él quería. Florian Rey fue un autodidacta
que aprendió enseguida el valor narrativo del encuadre, la fuerza de los primeros planos y la importancia del montaje. Como director, Florian Rey pasaría a la historia por ser autor de la obra cumbre de nuestro cine mudo, La aldea maldita, película que nunca llegaría a superar en su dilatada carrera. Pero también hay otras cintas estimables entre las 13 que Florian Rey rodó antes de que el cine aprendiese a hablar. Manejó bien los hilos de la comedia y supo ser ágil sin resultar pretencioso. Florian Rey no era un intelectual, pero era un hombre que hacía un cine con mucho calor, con mucha sinceridad, y eso se refleja en sus películas. Y tenía un gran sentido plástico, tenía un gran sentido del ritmo, y era un gran director de actores. Y tenía un sentido de lo popular. Ese gusto por lo popular llevó a Florian Rey a adaptar zarzuelas y recurrir a personajes clásicos tan célebres como El Lazarillo de Tormes, otra película de gran fama cuyas imágenes se han perdido. Benito Perojo, otro de los creadores de nuestro cine mudo, también empezó como actor, antes de dirigir algunas de las más brillantes comedias de la época. En su juventud, Perojo interpretó varios cortos cómicos para la Patria Films en 1903. Después marchó a estudiar cine en Francia y en sus estudios recorrió todos los escalones del oficio. Empecé barriendo un estudio cinematográfico. Seguidamente empecé como figurante. Pasé mucho tiempo como comparsa y después empecé a hacer unos papeles pequeñísimos. De actor, cero. Ni mi físico, ni mi figura valía para lo que puede decirse abrirse un camino como figura estelar. Perojo sería el más preparado de los directores españoles de la época. Sus películas evidencian dominio de la técnica con una inteligente utilización de los recursos fotográficos y un preciso trabajo de montaje. Perojo aprendió enseguida la importancia de contar con operadores e iluminadores de calidad y mantuvo en sus equipos de rodaje a técnicos franceses que había conocido en París. Dominaba muy bien el oficio, Benito Perojo. Los demás le envidiaban por disponer de estos medios que a ellos les estaban vedados totalmente. Ellos fiados a la improvisación, al ingenio. Pero Benito Perojo no. Benito Perojo tuvo todos los medios a su disposición, tanto en España como en el extranjero. Perojo interesó a Benavente en el cine y llevó también a la pantalla textos de Insúa, Blasco Ibáñez y los Álvarez Quintero, como esta Malva Loca.
También Eusebio Fernández Ardavín, otro de los principales creadores del cine mudo español, actuó ante las cámaras. En sus comienzos lo hizo en sus propias películas de aficionado. Después interpretó un papel principal en El sexto sentido, de Nemesio Sobrevila, con quien compartía unas inquietudes vanguardísticas imposibles de plasmar en las circunstancias españolas. Ardavín era un buen narrador, con una poética de gran sencillez puesta en imágenes, con un buen gusto propio del ambiente pictórico y literario familiar en que había crecido. Sus personajes urbanos eran gente corriente y sabía retratarlos con delicadeza. Yo creo que la aportación más clara de Eusebio Fernández Ardavín, o Eusebio Ardavín, al cine ha sido el sentido plástico indudable que él tenía. Ese sentido plástico que, en virtud del cual él había escogido la profesión del cine. Ardavín realizó 4 películas llenas de sensibilidad y su cine culto, esteticista, obtuvo buenas críticas y consiguió llegar a un público amplio sin renunciar a la calidad. Fernando Delgado es el menos conocido de los grandes directores del cine mudo español. Hijo de periodista y actriz, siguió las dos inquietudes. Aunque realizó 10 películas, apenas quedan obras suyas para contrastar las críticas que lo definían como un narrador seguro de poética realista. De algunas películas de Delgado apenas quedan unos pocos metros y otras, que no se han perdido, se conservan en copias improyectables por un deficiente tiraje años atrás y que esperan desde hace décadas una laboriosa reconstrucción. Es decir, si hubiera que hacer una tesis actualmente sobre la obra de Fernando Delgado, la tesis sería que no se puede examinar ni enjuiciar la obra de Fernando Delgado como de algunos grandes pioneros del cine español, porque la mayor parte de su obra se perdió en el incendio de los laboratorios Madrid Films en el verano de 1950. Desde el punto de vista, digamos, técnico, en primer lugar hay que enjuiciar la obra de Fernando Delgado poniéndola en relación con el cine de su tiempo. Un cine que tenía más de artesano que de industria, un cine que tenía más de improvisación que de planificación, y un cine donde como tal producción no existía en nuestro país. Las escasas secuencias visibles de Cabrita que tira al monte permiten intuir un cineasta vigoroso. De él dicen las reseñas de la época que se mostraba crítico frente a una clase media urbana obsesionada por el quiero y no puedo. Nemesio Sobrevila rodó solo 2 películas. Sus inquietudes vanguardistas se vieron tamizadas por un cinismo en el enfoque que le distancia de una teoría formal de vanguardia. De Al Hollywood madrileño solo quedan unas fotografías más que prometedoras. Su otra obra,
El sexto sentido es tal vez la única película de culto entre los estudiosos del cine de la época. La razón de que no exista una vanguardia en cine español es debida, por una parte, a que la vanguardia nace un poco como contestación de una industria potente, esterilizadora, con géneros comerciales, y en España no existía este reto que podía existir en Berlín con la UFA o en Francia con Pathé y Gaumont. Existe una figura singular y atípica y rara, que es de Mestre Solsonvila, un arquitecto vasco, que dirigió 2 películas y produjo, las financió él mismo, El sexto sentido y Al Hollywood madrileño. Se conserva la primera de ellas. Sobrevila centró sus 2 películas en el propio ejercicio del cine, ironizando sobre la relación entre cine y realidad y la posibilidad de ofrecer una visión del mundo desde detrás de la cámara. Una preocupación insólita entre sus contemporáneos del ambiente cinematográfico español. Luis Buñuel realizaría la única aportación relevante del cine español a la vanguardia mundial. Y ello sería posible gracias a que el joven Buñuel encontró en Francia lo que el cine español no podía ofrecer a sus inquietudes. Por eso, muchas veces se considera francesa su filmografía inicial, pese al indudable enraizamiento español que tiene su obra. À l'Espagne, je me sens attaché physique et culturellement. C'est mes études, ma jeunesse, mon enfance, mes amis, donc je crois que je suis très espagnol. Mais de notre côté, je dois ma formation, on pourrait dire spirituelle, non? Je dois à la France beaucoup, parce que à cause du groupe surréaliste, je suis allé à Paris, je suis rentré dans le groupe et je dois beaucoup. Peut-être que je serais une autre personne sans cette expérience surréaliste. En París, Buñuel vivió los ambientes artísticos más avanzados del momento, que estimularon decisivamente su creatividad. Pero antes, Buñuel había compartido las inquietudes de una de las generaciones de intelectuales más fructíferas en el Madrid de la residencia de estudiantes. En ella hizo amistad con Salvador Dalí, cuya colaboración fue vital en la realización de Un perro andaluz. Jean Andalou es va fer exactament en 6 dies i amb un guió que jo vaig escriure més o menys amb les coses generals, i quan ho va veure va dir això és magnífic i vam començar a afegir-hi i empatollar-nos tot. El lema era embolica que fa fort, i el principal és que en el Jean Andalou no hi ha ni gos ni andalú, no hi ha res. Que quan ho vàrem fer amb un Buñuel
ho varen fer com si fos una broma. I ens hi fotíem uns tips de riure extraordinaris. I ara l'he vist fa 5 dies i és tot al revés. Ara em produeix una angoixa i trobo que té un ambient dramàtic. Me acuerdo cuando la gente le pidió a Buñuel que hablara, que dijera qué había querido decir con aquella película, dijo, no tengo nada que decir, es una absoluta y total llamada al crimen, yo no tengo otra cosa que decir. Esa película nos cambió con un calcetín, nos volvió al revés. Yo recuerdo que salió una persona distinta, un chico distinto, el que había entrado a ver el perro andaluz. Pero solo hubo un perro andaluz en nuestro cine mudo, y fue en su panorama general raro como un perro verde, porque desgraciadamente aquella película marcaba derroteros opuestos a los que transitaba el cine español.